Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En el capítulo anterior. Aturdido volví a leer a prisa y volví a encontrar las mismas palabras, como era lógico. Luego me quedé mirando hacia la puerta, queriendo imaginar qué ocurría detrás de la puerta, como si viviera en otro mundo y en otro tiempo. Y fui repasando frases y escenas con la señora Sandoval. Sí, era una asesina. Claro que sí, tenía todas las características de una mujer que podría asesinar a quien se lo propusiera. Faltaban 7 minutos para que se cumpliera el plazo que me había dado la señora Sandoval, el tiempo necesario para echar las tintas que se requerían y que los números salieran a flote, por decirlo así. Así que desparramé la tinta, soplé levemente, conté hasta 100 y empezaron a emerger los benditos y malditos 5 dígitos de los que dependía tanta gente. Ahora sí no tiene escapatoria, padre. Más mentiras, más engaños. Y yo que hasta empezaba a creerle. Me dijo, casi a los gritos, y tiró la puerta tras de sí. ¿Pero de qué habla, señora Sandoval? Si yo le tengo noticias muy importantes, traté de decirle. O le dije, pero ella ni me escuchó, porque siguió con sus descargos casi que por encima de mi voz. Esa pluma, esa estilográfica no es la que es, no es la que debe ser. ¿Cómo que no es la que es? Si es la que usted me dio, usted misma me la trajo y la puso ahí. Pero no es, y usted lo sabía, siempre lo supo, desde aquella reunión con los padres y con Tomás y Rodrigo. Siempre lo supo. Por eso tanto discursito y tenernos en sus manos, desgracia. Señora Sandoval, en ese estado no podemos conversar ni entendernos. Escúcheme, por favor. No le escucho nada. No quiero escucharlo jamás en la vida. Que ya me acabo de enterar de todo. Ya lo descubrí, como sin querer, como casi todo lo importante. ¿En serio? ¿En serio usted y don Roberto? Qué imbécil yo. Qué imbéciles todos. Si el padre Benito lo dijo, Roberto Alcorta nos jodió. Pero no le pusimos atención. Roberto Alcorta y usted. Siempre usted, desde el principio. Siempre. ¿Pero usted no me va a explicar nada? No me iba a explicar nada. Por lo menos no en aquel instante. Estaba tan ida, tan iracunda, tan salida de toda posible razón, que seguía lanzando dardos, cuchilladas por todos lados mientras caminaba por el cuarto. Que yo la había traicionado, dijo, que yo me había aliado con sus enemigos, que yo la había herido como nadie en la vida, vaya uno a saber por qué, que yo era el mismísimo demonio. Poseída por otro demonio, tomó la pluma que estaba sobre la mesa en la que yo había trabajado, la observó y luego agarró el número que yo había descifrado, el bendito número, y botó todo contra la pared. Luego lanzó un vaso lleno de agua y el agua y los vidrios estallaron y cayeron sobre la pluma y el número. Yo me iba corriendo hacia atrás petrificado hasta que le grité que Donny estaba vivo. ¡Que su hermano está vivo! Ante semejante afirmación, se quedó inmóvil por fin como una estatua. Dejó de vociferar, me miró con la mirada hecha flecha, lanza, bazooka, y se acercó al borde de la mesa de trabajo y le dio una palmada al vidrio. Entonces me señaló con su dedo índice. Eso ya lo sabía, afirmó, reluciente de victoria y de alegría y al mismo tiempo brillando de odio. Ya lo sabía. Volvió a decir, para luego agregar que eso no me iba a redimir de mis pecados. Pero eso no lo va a redimir de sus pecados, padrecito. Al contrario, acá sigue valiendo más la intención que el resultado. O mejor dicho, sus intenciones, que han sido todas, empezando por el crimen aquel y siguiendo con el estrellón y la señora Carmen. Y más que nada, con habernos engañado, con haberme engañado a mí, con haber intentado jugar. ¿Nos creyó idiotas? Jamás, mi señora. Yo definitivamente no entiendo nada de lo que me está hablando usted. Entiende, claro que entiende y se sigue haciendo el tontarrón, que para eso es muy bueno, ¿cierto? Entiende porque sabe, para comenzar, que ese número que escribió ahí no sirve para nada. Entiende, maldito engendro, que Roberto y Tomás estaban juntos en esto y usted con ellos. Usted siempre con ellos. Claro, la plata que todo lo puede, que todo lo tuerce. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere por la verdad? ¿1, 5, 10 millones? Pues vaya sabiendo que se equivocaron. Y bien feo, mire. La señora Sandoval estaba llevada por la ira. Jamás la había visto así de descontrolada. Hablaba, vociferaba, manoteaba. Me miraba con odio, como si me odiara más todavía, precisamente por odiarme. Me dijo, mire, metió su mano en un bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta y sacó una pluma que bamboleó frente a mí. Esta es la verdadera y acá están los números que son, mi señor muy reverendo. Se quedaron sin el negocio los 3 alegres compadres. Hizo un breve silencio, inhaló aire y lo exhaló muy despacio. Entonces me informó que se iba. Y ahora me voy, pero usted se va a quedar acá el tiempo que sea necesario, porque voy a regresar muy pronto a saldar cuentas con usted y con su amiguito Alcorta. O para decirlo mejor, vamos a regresar. De eso no le quepan dudas.
Capítulo 22. El final. Y regresaron, claro que regresaron. Regresaron muy de madrugada a la mañana siguiente con su estrépito de poder, pisando duro, tirando puertas, gritando. Subieron las escaleras en tropel, y en tropel abrieron la puerta de la habitación en la que me habían enclaustrado. Primero entró el padre Benito, luego la señora Lucrecia Sandoval y por último el padre Anastasio. Medio adormilado les pregunté por don Roberto. Está buen resguardo y dónde debe estar. Ahora lo importante es usted, padre Andrés. Pero yo, ¿por qué yo? Yo ya les di e hice lo que tenía que hacer. Y nos volvió a engañar una vez más. A leguas se notaba que estaban muy molestos, perturbados mejor. Pensé que no habían encontrado la tumba de los desaparecidos, o no a todos. Algo así. Me enderecé y traté de levantarme de la cama, pero de inmediato el padre Anastasio me señaló y me hizo gestos de que no me moviera. Para que no dude de nuestra justicia, vamos a someterlo a un juicio. El juicio de los justos, por llamarlo de alguna manera. Comenzaremos en 1 hora, así que le aconsejo que ponga en orden todos sus recuerdos o sus mentiras. Aclaró, solemne, decidido. Luego agregó que pensara si quería defenderme solo o si prefería elegir un abogado para mi defensa, que sería uno de ellos. Piénselo bien y elija. Le voy advirtiendo de una vez que caerá sobre usted todo el peso de la justicia. Cual militares que acababan de dar una orden tajante, dieron media vuelta y se retiraron cerrando la puerta con la misma fuerza que antes. Yo me quedé mirando por la ventana imaginando el juicio que me harían, recordando los juicios del pueblo como los llamaban. Y como un autómata que sabía lo que ocurriría, que no era otra cosa que mi condena a quién sabe qué, repetí: proceda usted. La frase que un general de apellido Aramburu le había dicho a sus captores en la Argentina de los Montoneros, comienzos de los años 70. Los secuestradores procedieron, sí. Le pegaron un disparo en la nuca al general y luego escribieron sus razones en un extenso memorial publicado en algunas revistas de la época. Aquel general había tenido que ver con la desaparición del cadáver de Eva Perón, Evita, y en su juicio del pueblo les dijo que estaba enterrada como María Maggi de Magistris en un cementerio de Milán y que allí estuvo 14 años. Proceda usted, dije de nuevo, e imaginé ese último disparo, pero en mi nuca. ¡Pum! Y quise que ese último tiro me lo diera la señora Sandoval, el final perfecto de la perfecta novela trágica. 1, 2, 5 segundos y adiós. 1, 2, 5 segundos y seguro sentir un desgonzamiento unirme y como última imagen ver los zapatos negros de trabilla de Lucrecia Sandoval y después todo negro o todo nada. Aunque sabía que lo mejor para mi juicio sería repasar parte de todo lo que había acontecido, preferí quedarme así, medio tumbado en la cama observando la lejanía, pues estaba casi convencido de que de ese día no pasaba. Por eso mismo y para que Lucrecia Sandoval me viera digno, grande, decidí que yo sería mi propio abogado defensor. Y cuando volvieron mis jueces de lo justo, seguidos de don Roberto, que después actuó como testigo de todos mis crímenes, lo primero que les anuncié fue mi decisión. Entonces, el padre Benito me miró a los ojos con un absoluto desprecio y dijo, increíblemente dijo: Entonces procedamos. Ordenó que me sentara en una silla que el padre Anastasio corrió y acto seguido se ubicó frente a mí. A su derecha se hizo la señora Sandoval, que sacó unas hojas de su cartera y que me observaba como si no me observara. A su izquierda se sentó el padre Benito y un poco alejado dejaron a don Roberto. El silencio era un silencio de solemnidad, de muerte. Seguro lo prolongaron para infundirme más miedo, para que me diera cuenta de que el asunto era de una extrema gravedad. Luego de algunas miradas cruzadas y del terror impuesto, el padre Anastasio le dio una palmada a una mesa que tenía frente a sí y la señora Sandoval empezó a leer un documento. Siendo las 8 de la mañana del jueves 23 de julio de 1987, le damos inicio a este juicio del pueblo, que tiene como acusado al padre Andrés Eugenio Santa Cruz, como testigo de excepción a don Roberto Alcorta, como jueces al padre Benito Larramendi y a Lucrecia Sandoval, y como honorable presidente de esta corte al reverendo sacerdote Anastasio, párroco de la iglesia de San Francisco. Orden del día. Punto número 1. Acusaciones de los fiscales. Punto número 2. Defensa del acusado. Punto número 3. Testimonios. Punto número 4. Versión del acusado.
Punto número 5. Deliberaciones del tribunal. Punto número 6. Veredicto. La señora Sandoval leyó esa primera parte de corrido, sin gafas, como si hubiera hecho lo mismo miles de veces. Entonces, pasó a la siguiente y se puso unos lentes que parecían de su abuela. Se aclaró la voz, me miró, supongo que borrosamente, dejó escapar un leve carraspeo y dijo: Punto número 1. Acusaciones de los fiscales. Este tribunal del pueblo y para el pueblo, luego de numerosas pruebas y de profundas investigaciones, ha decidido acusar al padre Andrés Eugenio Santa Cruz de los siguientes delitos: traición a la patria, falso testimonio, conspiración, injuria, evasión, eliminación de pruebas, robo, deslealtad, violencia, intento de homicidio y directamente homicidio. Todos y cada uno de los cargos anteriormente mencionados han provocado funestas consecuencias, tanto para nuestro grupo como para el pueblo y el país. Yo, Lucrecia Sandoval, como acusadora y fiscal principal de este caso, y sin más palabras que decir por el momento, le solicito a los señores de este tribunal la pena máxima para el acusado. Pero señores, señora, esta acusación es absurda, carece de toda legalidad, de evidencias y de Se le argumentos. ruega al acusado permanecer en silencio hasta que se le ordene y se le dé la palabra. En caso contrario, no tendremos más opción que condenarlo sin su derecho a defenderse. Continúe, señora acusadora. Punto número 2. Defensa del acusado, señor Andrés Eugenio Santa Cruz. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente, señores. Señor, absolutamente inocente. Si es que ni siquiera sé de qué me acusan o con base en qué. Yo no sé para qué esta farsa si de todas formas... Es que para comenzar no alcancé a decir nada de lo que quería decir. Antes de que empezara a explicar, el padre Anastasio me quitó, me rapó la palabra en una muestra más de que aquello que ellos llamaban juicio era una descarada sentencia. Yo obviamente no tenía forma de salvarme. No podría argumentar nada en mi defensa. Escuché con una ira cada vez más cruda las palabras del presidente de aquel tribunal. Que quede sentado en el acta que el acusado se declara inocente. Te dijo el padre Anastasio. Me mordí los labios, cerré los ojos. Oí de nuevo la hipócrita y falsa voz de poseedora de la verdad de Lucrecia Sandoval, que siguió con el orden de aquella burda puesta en escena. Punto número 3. Testimonio. Don Roberto Alcorta es solicitado por este tribunal. Con los ojos cerrados, las mandíbulas apretadas, las manos entrelazadas, escuché que la señora Sandoval le preguntaba al testigo si juraba decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad, y sonreí recordando alguna película de algún juicio en el que un tribunal, ese sí serio y en serio, les preguntaba a los testigos si juraban decir la verdad sin odio ni dolor, y sonreí, claro. Sonreí y emití un sonido de burla que llevó al padre Anastasio a amonestar. Le recordamos al acusado que se encuentra en un juicio y que cualquier falta de respeto le acarreará consecuencias adversas, dijo, con ese lenguaje de pseudo dios y pseudo juez con el que intentaba amedrentarme. Don Roberto respondió que sí, por supuesto. Sí, juro. En ese preciso instante supuse que iba a responder que sí a todo lo que le preguntaran, que su papel ahí era el de un papalote llevado por el viento del miedo o de las conveniencias y nada más, y así fue. La señora Sandoval empezó a hacerle preguntas tendenciosas y él, don Roberto Alcorta, a contestar que sí, que sí, que sí, que sí. La primera noche que el padre Andrés Santa Cruz se escapó del seminario, ¿usted vio que regresó solo? Sí, señora. Y el acusado le dijo que tenía información muy importante para negociar con usted. Así fue. Al día siguiente le informó que se había enterado de un plan del que él hacía parte. Es correcto. Y ese plan era acumular evidencias para entregárselas al Ejército Nacional y llevar a la justicia ordinaria a los altos jerarcas del seminario, comenzando por el padre Benito. Sí. ¿Usted supo después cuáles eran esas evidencias? Por supuesto. Él las robó de la sacristía y las quiso negociar conmigo. En realidad, no servía de nada que yo intentara rebatir las afirmaciones de don Roberto. Estaba más que derrotado. Yo era un caso juzgado y sentenciado, condenado. Las siguientes preguntas se las hizo el padre Benito. Señor Alcorta, ¿nos podría decir qué ocurrió el día del accidente del camión en el que usted iba con el padre Andrés Santa Cruz y por el cual murieron 2 estudiantes? El padre Andrés pasó a buscarme en un camión y por la avenida 100 nos instó a que persiguiéramos a un vehículo negro, un Dodge, si mal no recuerdo, y pasada la intersección con la avenida Suba, nos ordenó que lo estrelláramos. Al ver que el conductor y yo nos oponíamos en una maniobra intrépida como de película, se hizo cargo de la conducción de aquel armatoste con ruedas y aceleró lo más que pudo,
hasta que golpeó por detrás al automóvil descrito muy fuertemente. ¿Qué ocurrió después? El conductor original, don Eugenio, y yo salimos del camión y quisimos ir a socorrer a los heridos, que no fueron simplemente heridos, como ustedes ya saben, pero el padre Andrés nos gritó que no podíamos socorrer a nadie y en menos de un minuto se desapareció. ¿Usted lo alcanzó a ver? Sí, señor. Corrió por entre las casas que hay al norte del edificio redondo del Whopper King. Luego supe ¿Qué supo? que ingresó a la casa de una señora para robarle y que le abrió la cabeza con un arma. Muchas gracias, señor Alcorta, por su esclarecedor testimonio. Don Roberto inclinó la cabeza hacia mis 3 jueces y volvió a sentarse en su antiguo puesto. En ningún momento me miró. Yo tampoco quería que lo hiciera, a decir verdad. Mientras lo oía hablar, solo rogaba para que la pantomima se acabara lo más pronto posible. Y pensaba en alguna puñalada que pudiera clavarle a alguien. Aunque por otro lado, la gran puñalada, el hachazo decisivo, ya los había dado. Las consecuencias saldrían a la luz más tarde o más temprano. Y una de esas consecuencias sería que me calificarían como héroe de la patria. Y en esas estaba, pensando en guirnaldas y en multitudes aclamándome, cuando el padre Anastasio le hizo una especie de reverencia a la señora Sandoval y le dijo: Señora Sandoval, por favor, pase usted al estrado. El estrado de los testigos era la silla donde se había sentado antes don Roberto, un butaco, por decirlo mejor, 1000 veces retapizado con varios tipos de mimbres superpuestos. La señora Sandoval se sentó con toda su finura, mirando unos papeles, y sin levantar la cabeza juró que diría la verdad y todo aquello. El padre Benito le agradeció. Muchas gracias. Y de inmediato le lanzó la pregunta inicial. ¿En qué circunstancias y qué ocurrió cuando usted conoció al padre Andrés Santa Cruz? Lo conocí en una sala de urgencias de la clínica del country y le abrí en par mi corazón desde aquel primer instante, refiriéndole el dolor que me había causado la intempestiva muerte de mi padrastro. Me desahogué con él e inclusive hasta lloré en su presencia, pues escuché que le dijeron padre Andrés, y los sacerdotes toda mi vida me han generado confianza, veneración, respeto. Sin embargo, en un descuido, mientras dormía, el acusado se apoderó de mi estilográfica muy importante que había guardado en mi cartera. Eso lo vine a saber más tarde, por supuesto. ¿Qué otros recuerdos tiene usted del acusado? Siento, su señoría, yo le abrí mi vida. Hasta le escribí una carta con mis más íntimas confesiones. Sin embargo, señores, me traicionó. Pues días más tarde de aquella carta me enteré que la había falsificado con sus artes oscuras y se la había entregado a uno de sus socios, no sé a cambio de qué. La señora Sandoval seguía con la mirada clavada en sus papeles. Cuando habló de la carta que yo había leído y roto en 1000 pedacitos, buscó y sacó otra carta. La expuso para que mis jueces y don Roberto la vieran con total frialdad. Y continuó. En esta carta, por esta carta, que llegó a mí de manos del oficial a quien el padre Andrés le había entregado la original, el padre Andrés escribió copiando mi letra y mi firma con sus artes ocultas, repito, que mi hijo, Pedro Damián, mi más preciado tesoro, era el hijo de un sacerdote. Ay, señores, cuántas noches de rabia y de dolor pasé al enterarme de esta bajeza. Ustedes jamás se lo van a imaginar. Pero es mentira todo lo que ustedes están diciendo es falso. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Señor Santa Cruz, ya podrá usted hacer sus descargos, pero por favor, se lo pido de nuevo, no vuelva a interrumpir. Si lo hace... No, es que no puedo con esto, padres, señores de ese tribunal. Excúsenme, pero no puedo más. Esto me Le supera. quiero recordar, señora Sandoval, su deber para con nuestra organización y nuestro pueblo. Por favor, tómese 2 minutos para que podamos proseguir. Sí, su excelencia. Excúseme, se lo ruego. Sollozos, hipocresía, lágrimas, actuación. Yo era tan idiota que quería creerle aquel dolor a la señora Sandoval. Me moría porque aún sintiera por mí un ápice de algo, que tuviera un poco de vergüenza luego de ensuciarme como lo había hecho. Digamos que en aquel momento yo aún sentía. Aunque me sentía abrumado, herido, apaleado por tanta mentira y tanta traición, todavía quedaba en mí un último resto de sentimientos hacia aquella mujer.
y me aferraba a nuestras charlas y como en un eco retornaban a mí sus furias y sus bromas. Escuche acá en esta novela titulada Yo confieso, la historia de amor entre un sacerdote y una fina e irónica mujer. O como lo hubiera dicho, yo era dos padres Andrés en aquellos momentos. El de antes, el que quería creer, el que se embelesaba con solo oír el taconeo de esa mujer. Y el de ese momento que iba cediendo al amor y a la bondad y le iba dando paso al odio. Lógicamente, el odio acabó por apoderarse de mí, pero incluso inundado de odio, seguía recordando a la Lucrecia Sandoval que odiaba. Me odiaba y decía o cantaba con su hermosa desafinación: qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Hasta en el odio estaba ella. Y la odié, por supuesto, la odié mientras la veía sollozar o actuar. Pero no me iba a derrumbar, ante todo la dignidad. Caer ante ella, ante ellos, pero con altura. La miré con frialdad y desprecio para que sintiera y supiera lo que sentía, y aguardé a que volviera a su supuesta calma. Cuando habló de nuevo yo ya no escuchaba casi nada, todo eran murmullos. Una película en blanco y negra repleta de sollozos y susurros ininteligibles. Vi que sacó mi pulsera de colores y supuse que estaba inventando otra historia. Y después repasó unas hojas y yo solo veía que movía los labios. Por fin el padre Anastasio me dijo y me indicó con sus manos que había llegado la hora y tenía permiso para hablar. Punto número 4. Versión del acusado. Me puse de pie como pude, como alargando los minutos. Estaba seguro de que no me dejarían hablar más de 60 segundos así que me largué a decir lo que había planeado a toda prisa, solo para que ellos supieran que yo sabía algo, o mucho. La condena o no, eso ya era una cuestión perdida. Todo es una burda farsa, mentiras. Menos que el padre Benito es el líder de una banda de asesinos que incluso asesinó a los padres de Lucrecia Sandoval, que ella ha sido autora intelectual o material de por lo menos 3 asesinatos, y que usted, padre Anastasio, le vendió armas al ejército para la masacre ocurrida en el Palacio de Justicia, y que sabía de antemano lo que iba a pasar y no lo detuvo. Muchas gracias por su defensa, padre Santa Cruz. La tendremos en cuenta. Pasamos al punto número 5, deliberaciones del tribunal. El padre Benito Larramendi, la señora Lucrecia Sandoval y mi persona nos retiraremos media hora para analizar los testimonios y las evidencias de este juicio. El testigo principal, Roberto Alcorta, volverá a su habitación. Se suspende pues la sesión. Mis cuchilladas habían surtido efecto y tendrían consecuencias. Estaba seguro de eso, pero solo con haberles visto la cara de pánico que tenían mis jueces y con haber presenciado las miradas de perplejidad y odio que se cruzaron, yo me sentí a la diestra de Dios Padre en el paraíso. Aún tenía media hora de vida, eso era lo que me quedaba, aferrado a esos 30 minutos. Salté en una pierna hasta la ventana, la abrí y comencé a buscar una manera de escaparme. Si me descolgaba desde ahí a unos 7 metros de altura, como me lo había indicado la señora Sandoval antes, mi suerte iba a depender de la forma en que cayera. Fui al baño. Abrí la llave del agua caliente para quitarme el yeso de la pierna. Para ganar tiempo mientras se calentaba, fui echando manotadas de agua. El yeso empezó a ablandarse y a soltar un líquido blanco y terrones de venda. A medida en que lo iba desenrollando capa tras capa, iba sintiendo mi pierna debajo, como un palo blanco, débil, mustio. La apoyé en el suelo mientras seguía desenrollando el yeso. Poco a poco fui adquiriendo más y más seguridad. Cuando terminé volví a los saltos a la ventana calculando cómo sería mi enésima huida. Pero al asomarme, ¡tas! Ahí estaban el padre Benito y la señora Sandoval, atentos, vigilantes. Incluso el padre Benito me hizo señas con su cabeza como si me estuviera saludando. La verdad fue que mi primer impulso fue pelear, botármeles encima y ver si lograba escapar. Luego, no obstante, decidí que si me lanzaba por la ventana lo ideal sería hacerlo después, cuando mis jueces estuvieran leyendo su veredicto de culpable. Así que intenté despejar un poco el camino. Tendí la cama, aparté unas pantuflas para no tropezarme. Me puse mis viejos zapatos con los que tantas veces había huido. Metí un pedazo de las vendas del yeso bajo mi pantalón para que pareciera que todavía tenía yeso. Eché las demás al fondo del armario que estaba frente a mi cama y me senté en mi lugar privilegiado de acusado. Corrí la silla unos centímetros y practiqué la gran volada del padre Andrés. Movimiento tras movimiento, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Entonces escuché las voces de mis jueces a lo lejos. Supuse que ya estaban por subir. Yo estaba en mi 5º ensayo junto a la ventana y llevado por el impulso sumé segundos, resté posibilidades y me despegué. Caí como si fuera un costal de mangos y me regué y quedé tendido por el pasto del jardín, también como un bulto de mangos. Y
Y así estaba tratando de encajar en mí cuando oí una especie de risa burlona que salía por la ventana. Y vi al padre Benito asomado con una mueca demoníaca entre sus labios, como privilegiado espectador de una cacería que estaba por iniciarse en un par de minutos. El tiempo necesario para que se aparecieran con toda la calma del mundo la señora Sandoval y el padre Anastasio. Yo ni siquiera pude levantarme. Por lo visto vamos a tener que emitir nuestro veredicto en este patio, como si estuviéramos en un picnic, dijo, y llamó al padre Benito, el padre Anastasio. ¿Se siente bien, padre Andrés? Le preguntó la señora Sandoval. No supe si con sorna, con sinceridad, con burla, o para llenar aquel silencio que solo le agregaba más tensión a mi condena. No respondí nada. Los miré y vi que se acercaba al padre Benito y como en una película, otra película. Oí que me condenaban a 20 años de calabozo por todos los cargos de los que me acusaban y que me desordenaban, si eso era posible. Condenado, desordenado, como un autómata. Sentí que mi cuerpo viajaba en una camioneta y que daba pasos tortuosos por una entrada adyacente a la principal del seminario, y que me bajaban por unos pasillos al viejo cuarto que alguna vez me había enseñado el padre Benito. Oí que cerraban la puerta, que ponían cadenas, candados, que murmuraban, y me vi tirado en una cama que en realidad era un pedazo de madera con una sábana encima, alumbrada por una mortecina luz que bajaba de un altísimo techo entre café y verdoso. Estuve ahí 2 años y 30 días, a punta de sopas grisáceas, de pan y de mandarinas. Conté las horas. Recordé la mayor cantidad de minutos de mi vida y de vez en cuando creí escuchar la voz del padre Benito que le daba alguna indicación a mis custodios. Medía el tiempo por las comidas y por las hojas de esta historia que fui grabando en 22 minicassettes que por debajo de la puerta cada tantos días me fue pasando Tartufo, aquel lejano compañero de farras, de los tiempos en los que decidimos conocer el mundo del pecado. Una mañana uno de mis guardias abrió la puerta de mi celda y me informó que me iban a trasladar. Luego supe que el padre Benito y su gente habían decidido entregarme al ejército en una muestra de buena fe con los militares, para que no hubiera más redadas en el seminario ni más investigaciones sobre ellos. Pero de eso me enteré cuando llegué a las caballerizas del Cantón Norte, donde me dejaron en otra celda un poco más pequeña que la del seminario, aunque más iluminada. Apenas me quedé a solas, revisé mis grabaciones y a la mañana siguiente se las entregué en un sobre al vigilante que me llevó el desayuno, que resultó ser Fernando Torres, el estudiante de la Javeriana que cantaba en el coro y que me encontré tanto tiempo atrás, luego de que a la señora Sandoval se la llevaran 2 tipos de una panadería. 2 días más tarde pasó a visitarme el general Miguel Olivera, a quien le había enviado el sobre con los cassettes, y llegó vestido con 1000 medallas. Cargaba un periódico debajo del brazo, 2 cervezas en una mano y una radio pequeña en la otra. Apenas entró, yo me puse de pie en posición de firmes. Él me ordenó que descansara con una gran sonrisa en su rostro, en sus condecoraciones, en sus manos y hasta en su espíritu si lo tenía. Descanse, cabo. Me entregó una de las cervezas, chocó la suya con la que me acababa de dar y desplegó el periódico encima de mi cama. Hasta el periódico sonreía. A lo largo de la primera página decía: descubierta una red de sacerdotes que conspiraba contra el ejército. Más abajo explicaba que el cabo Andrés Santa Cruz, infiltrado durante varios años en la mafia de los prelados, había sido el gran héroe de los operativos. El general encendió la radio. Una locutora contaba la misma noticia del diario. Repetimos. Se conocen más detalles sobre la tenebrosa red de sacerdotes que pretendía demostrar la directa incidencia del Ejército Nacional en las numerosas desapariciones ocurridas un año atrás en la toma del Palacio de Justicia. Según datos de última hora, los prelados hallaron algunas tumbas que supuestamente contenían restos de algunos desaparecidos, pero solo encontraron muñecos de felpa, en un engaño de asombrosas dimensiones provocado por uno de los antiguos miembros del clan, Roberto Alcorta, y uno de los militares infiltrados en esta magna operación, Tomás Lizarazo, quien resultaría esencial en todo el plan, y habló
para Radio Verdad. La verdad es que empezamos a tener buena información, cosas pesadas, gracias al Cabo Santa Cruz, que cambió su vocación por ser cura y salvar almas por la de salvar vidas reales. Y lo hizo, pese a que casi le cuesta la vida. Sí. ¿Y nos puede decir cómo lograron convencerlo y en qué momento comenzó a trabajar para ustedes? No, señor, excúseme, pero no le puedo dar más detalles por el bien de futuras operaciones. La colorida pulsera de hilos de la que no quiso hablar Tomás Lizarazo les permitió a los compañeros de trabajo del Cabo Santa Cruz identificar a su infiltrado en la banda de los prelados, así como seguirle el rastro y descubrir a una de las cabezas de este gigantesco complot, Donaldo Sandoval, quien fingió su propia muerte y se dedicó desde las sombras a manejar los aspectos financieros del grupo. Los primeros detenidos de la banda de los sacerdotes en esta operación, llamada Operación Yo Confieso, fueron los sacerdotes Benito Larramendi y Anastasio Gómez Suárez, el portero del seminario, Roberto Alcorta, quien según los informes iniciales hacía parte del grupo de los religiosos en un comienzo, pero luego vendió sus secretos al mejor postor, especialmente los de unos códigos que llevaban a las tumbas con los falsos restos, y la señora Lucrecia Sandoval, quien era el nexo de la banda con las autoridades militares y con algunos elementos de la oposición política al presidente Belisario Betancur. El objetivo de los prelados y sus cómplices era ni más ni menos dar un golpe de estado y tomarse el poder. Según los expertos en inteligencia, las grabaciones que realizó el Cabo Santa Cruz no solo hicieron posible la identificación de algunos de los líderes de la organización, sino que arrojaron pruebas sobre sus delitos y su manera de actuar. Por lo pronto, el ejército ha mantenido una absoluta confidencialidad sobre dichas grabaciones. Sin embargo, Radio Verdad ha podido acceder a algunas de ellas y según técnicos consultados, la voz del Cabo Santa Cruz fue alterada magnetofónicamente a lo largo de sus narraciones, con el fin de preservar su identidad y con miras aún. Señoras y señores, aquí termina, y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Yo Confieso es una audionovela realizada en el periódico El Espectador. En este capítulo, Fernando Araujo Vélez fue el narrador, Andrés Osorio el padre Andrés, Manuel Acano Lucrecia Sandoval, Nelson Sierra don Roberto Alcorta, Hugo García el padre Benito Larramendi, Luis Guillermo Ordóñez el padre Anastasio, Felipe García Altamar Tomás, Luis Fernando Guarín el general Miguel Olivera, Isabel Junca la locutora y Andrés Montes el periodista. La música que escucharon en este episodio fue El Ave María de Händel, la canción final de la cantata de Santa María de Iquique, en interpretación de Quilapayún, y Oropel, de Silva y Villalba. Además, algunos sonidos son de fonotecas de música y efectos gratuitos. La música oficial es de Montaña, una banda de rock bogotana que está buenísima, con la que tuvimos una experiencia sonora en bicicleta desde el Himalaya hasta los Andes. Les dejamos el link en la descripción para que escuchen su álbum Coordenadas. Gracias a Karen Rodríguez por el apoyo en redes sociales, a Eder Leandro Rodríguez por realizar el diseño y el concepto gráfico del podcast, a Alejandro Araujo por sus consejos técnicos, a Daniela Vargas y Laura Valeria López por su apoyo en la creación de este proyecto, a oyentes como Mauricio Navas y Patricia Sáenz por tomarse de forma tan literal la idea de difundir la audionovela, a todas las personas que se involucraron en la actuación de la audionovela dentro y fuera de la redacción del Espectador,
y a quienes, de cualquier forma, influyeron en la creación y realización de Yo Confieso. Gracias a la BBC de Londres por dejar disponible ese amplísimo banco de audios que en tantas ocasiones nos permitió crear ambientes. De igual forma, a las plataformas como CC Mixter, que permiten descargar música de forma gratuita por pistas para que uno arregle las canciones a su antojo. La idea original es de la sección de cultura de El Espectador, integrada por María Paula Lizarazo, María José Noriega, Laura Camila Arévalo Domínguez, Joseph Castañas y Fernando Araujo Vélez, quien, además, fue el libretista. El diseño sonoro y la producción son realizadas por David Guarín, quien también es el encargado de la edición, en compañía de Manuela Cano. Gracias por compartir este proyecto con sus amigos, con sus familiares. Nos podemos seguir escuchando y hablando por Facebook. Tenemos fanpage. Búsquenos y cuéntenos lo que les gustó y lo que no. Estamos como Yo Confieso Audionovela El Espectador. Estamos pendientes. También comenten en sus redes sociales con el numeral Yo Confieso. Les recordamos que esta audionovela, los podcasts, las investigaciones, los documentales y otros contenidos que se hacen en El Espectador se realizan gracias al compromiso de todos ustedes con el valor de la información, de las historias. Por eso es importante que nos apoyen con su suscripción, para poder seguir adelante con la elaboración de contenidos de calidad. Gracias a todos ustedes que estuvieron ahí durante estos 22 capítulos. Una vez más, gracias por escucharnos. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida. Tomemos este trago. Brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, ven.